En nuestra Iglesia Católica existen 3 sacramentos de iniciación para poder ser cristianos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Muchos de ustedes fueron testigos hace algunos años del bautismo de estos niños y vieron cómo la Iglesia los recibe con agrado, abriendo sus puertas. Ahora los vemos dando un segundo paso en su caminar como hijos de Dios. Contemplamos a la misma Iglesia que los llamó por su nombre, cumpliendo su papel de madre y maestra. Los invitará luego de explicarles la buena noticia a comer un banquete necesario para que tomen fuerzas en su largo caminar como cristianos. De pie, iniciamos con alegría esta celebración y recibimos a los niños y a nuestro celebrante. Buen día tengan todos y todas. Hoy con alegría venimos a participar de este primer encuentro de unos hermanos nuestros, de unos niños y niñas que vienen por primera vez a encontrarse con la palabra y con la Eucaristía. Hoy el relato eucarístico que vamos a tener es precisamente el de los discípulos de Emaús, quienes escuchan la palabra del Señor y les explica todo lo que tenía que suceder en torno al crucificado, que tenía que morir para resucitar, para luego sentarse a la mesa, compartir la fracción del pan, para que reconocieran que el que estaba compartiendo el pan era el Señor, que ahora está resucitado. A tal punto que aquellos discípulos de Emaús dirán: es el resucitado. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras por el camino? Que ese sea el sentimiento también, como el de los discípulos de Emaús, que exista en estos niños. ¿No es este el que nos hacía arder el corazón? Que hoy también arda el corazón de estas familias, que hoy también arda el corazón de estos niños. Invocamos pues la presencia de este Dios de la vida, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo sean con ustedes. Vamos a abrir nuestro corazón a este Dios de infinita bondad, a este Dios de infinita misericordia, y pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don de tu Espíritu, Señor, ten piedad.
El Dios que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos que tu pueblo, oh Dios, salte de gozo al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza firme de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Nos recordaba el Papa Francisco que la revelación entre el resucitado, los creyentes y las Sagradas Escrituras es vital para nuestra identidad. Mientras se proclaman los textos, reavivemos este don donde Cristo mismo nos convoca, nos habla y nos señala la mente en la cual estamos llamados a caminar. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos de todo Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado conforme al plan de Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo resucitara bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitadme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no
experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Señor, Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén a unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras vienen por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús de Nazareno, que fue un hombre, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, y cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y a nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos al tercer día desde que esto ocurrió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado,
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y qué torpes son ustedes para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería de él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio y se los iba dando. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Con las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bien, pueden sentar. Vamos a realizar la presentación de los niños. Hoy estos niños van a dar un paso importante en el proceso de la maduración de la fe y en su primer encuentro con Jesucristo, Eucaristía. Les invito para que escuchemos la presentación de estos niños a nuestra comunidad. Padre, en nombre de todos los padres de familia, presentamos a nuestros hijos y les pedimos que sean admitidos a la mesa del Señor. El día que los llevamos a bautizar, nos comprometimos a hacer de ellos buenos cristianos. Hoy ellos desean acercarse al banquete del Señor. Como comunidad, contamos con la ayuda de ustedes para animarlos a vivir este compromiso. Padre, hemos tratado de cumplir con responsabilidad la misión que la Iglesia nos ha confiado, de preparar a estos niños. Hemos recorrido juntos un camino de fe, de conocimiento en Jesús. Ahora los presentamos y queremos que sean aceptados en el banquete eucarístico. Soy testigo de la dedicación que han puesto en preparar a estos niños y eso se agradece. Y a ellos los acepto para que participen en la cena del Señor. Padre, en nombre de mis compañeros le pido que nos acepte a la mesa del Señor para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro pan de vida. Sabemos que al recibirlo nos comprometemos a vivir en común unión con nuestros hermanos y a compartir las enseñanzas de Jesús. En representación de Jesucristo y con una inmensa alegría, les acepto. Demos gracias a Dios. Le damos un aplauso a estos niños que hoy hacen su primera comunión. Hoy el Evangelio nos plantea este encuentro de Jesús con dos discípulos después de la resurrección.
Y estos son los discípulos que se conocen en la tradición de la Iglesia por lo que nos transmite las Santas Escrituras. Se les conoce como los discípulos de Emaús, que en realidad se trata de un discurso espiritual planteado por San Lucas. ¿Y por qué digo que es un discurso espiritual? Por una intencionalidad que él coloca a la hora de narrar este acontecimiento. San Lucas dice que en el camino venían dos discípulos y va explicando cómo esos discípulos venían tristes, hace una descripción de los sentimientos internos que había en ellos, venían confundidos, ya veremos por qué, venían confundidos y se encuentran con un desconocido que es Jesús, porque en ese momento no lo habían reconocido, para terminar diciendo que uno de ellos le preguntó a Jesús que si no era el único forastero que no sabía lo que había acontecido en esos días, que fue la muerte y la resurrección del Señor. Y dice Lucas que este que le preguntó a Jesús eso se llamaba Cleofás. El otro discípulo queda en incógnito. San Lucas no llega a decirnos nunca cómo se llamaba el otro discípulo. Y es porque ese otro discípulo que no tiene nombre es cada uno de nosotros. El otro discípulo, cada uno cuando se encuentra con la palabra de Dios tiene que decir soy yo. Porque Lucas dice, es una experiencia que cada uno de nosotros tiene que aprender a imitar. Porque es lo que nos ocurre en el día a día. Lo que nos ocurre en el día a día. En nuestra vida particular siempre pasan situaciones difíciles. Pasan momentos en que pasamos por sufrimientos, por angustias, por desilusiones, por tristezas, por confusiones, por miedos. Y todo nos da vuelta. De ahí que San Lucas diga que aquellos discípulos que estaban confundidos, tristes, angustiados, habían perdido su esperanza porque habían puesto su confianza en aquel Mesías que ahora lo han crucificado. Y ellos, dice San Lucas, por el camino conversaban, vean la expresión, conversaban y discutían. Es una forma, Lucas es médico y sabe de los sentimientos que se mueven en el interior de las personas por su profesión. Y entonces Lucas dice que había sus sentimientos encontrados. Lucas lo que está diciendo es, empezaban a buscar preguntas con el fin de encontrar respuestas. Comenzaban a hacerse preguntas para encontrar respuestas. Ellos se preguntaban, ¿por qué esto me duele? Eso es lo que pasa en nuestra vida diaria. Cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por un sufrimiento, cuando pasamos por una derrota, cuando pasamos por un momento difícil, siempre surgen en nosotros conversaciones y discusiones porque en el fondo nos estamos preguntando, ¿y qué me ha pasado? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? Siempre nos vamos a estar haciendo preguntas, pero sin la fe no hay una respuesta que nos motive y que nos anime. Por eso es que aquel discípulo del cual sí se tiene el nombre, Cleofás, se dirige a aquel fulano, aún no lo habían reconocido, que se acercó a ellos. Y les pregunta con inquietud,
¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? A él le interesa lo que está ocurriendo. A él le interesa lo que sufren aquellas personas, porque Jesús no es indiferente ante el sufrimiento humano. Y por eso dice que Cleofás le dice: Señor, pero es que ¿acaso usted es el único forastero que no sabe lo que pasó en estos días? Y hay una expresión muy propia de Lucas, muy profunda, porque es una sola palabra que tiene todo un sentido teológico espiritual. Vean que Jesús le dice ¿qué? Es un simple ¿qué? Detrás de ese ¿qué? En San Lucas está la idea de un fulano que aún no conocen, de uno que todavía no han descubierto de quién se trata, pero ese que todavía no conocen y más tarde van a descubrir quién es en la fracción del pan. Ese es alguien humilde, sencillo, que no es indiferente a su sufrimiento. Ese que representa: me preocupa lo que ustedes están pasando. Es que Jesús siempre se preocupa por lo que sufrimos, por lo que padecemos, por los dolores que tenemos. Jesús no es indiferente, siempre está preguntando. ¿Por qué? Porque Él, de forma sencilla, está cerca de nosotros para acompañarnos en el silencio. Porque pasa por nuestra propia historia, pasa por nuestras propias vidas. Porque este resucitado que pasa desapercibido no es más que el Dios de los pobres, el Dios de los sufrientes, el Dios de los carentes, el Dios de los que no encuentran una respuesta a sus penurias si no es en la fe. Por eso este Dios de los pobres en esas condiciones es el Dios humano y sencillo, el Dios del rostro curtido, es el Cristo liberador. Ese es el Jesús que se encontraron aquellos discípulos de Maús, que ante aquella situación difícil de tristeza, de desilusión, de fracaso, les dice ¿qué? Me interesa ayudarlos, me interesa liberarlos, me interesa caminar con ustedes. A tal punto que en la medida en que la conversación iba expandiéndose, en la medida en que ellos le expresan los sentimientos, vean que son todos los sentimientos: frustración, sentían esperanza, pero ahora sienten frustración, confusión, ¿verdad? Y se lo cuentan. Nosotros, ¿cómo es que no sabes eso de Jesús de Nazareno? Que pasó haciendo el bien, que venía de parte de Dios, eso es lo que no entendemos. Y nuestras autoridades religiosas lo entregaron, pero no solamente, también las políticas, las autoridades del Imperio Romano también lo entregaron para que lo crucificaran. Aunque también oímos que hay unas mujeres que dicen que ha resucitado. Y unos de los discípulos nuestros, de los compañeros nuestros, también dicen que lo han visto por algunas partes y han oído que ha resucitado, pero no lo tenemos claro. Y en la medida en que Jesús les va explicando qué tardados son ustedes para entender, qué lerdos son ustedes para entender, no se dan cuenta que esto es lo que está en las Escrituras. Y les explicó las Escrituras, dice, detenidamente, desde Moisés hasta llegar a ese acontecimiento, para explicarles que así tenía que suceder, porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a sentir algo en su corazón, a tal punto que deciden: ahora sí, vean ustedes, sigue algo, quédate con nosotros. No es suficiente escuchar su palabra,
No es suficiente aprender de Él, sino que es necesario compartir con Él. Quédate con nosotros. Y dice que se quedaron con Él y que Él hizo la oración en la mesa porque iban a comer, bendijo el pan, lo partió, se los dio y en aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. El proceso catequético de estos niños es eso. El proceso catequético de estos niños es acercamiento a la palabra del Señor. Es dejar que Jesús les explique su vida, es descubrir a Jesús que los ama, a Jesús que los perdona. El catequista ha funcionado como un ministro de Cristo para hacer esa misma experiencia de los discípulos de Maús, que son estos niños y que somos cada uno de nosotros, de un Dios humano y sencillo que se acerca a nosotros para escuchar nuestras inquietudes, nuestras dolencias y fortalecernos con una palabra de reconciliación y de esperanza. Hoy venimos a decirle al Señor: Señor, bendice a estos niños que ya han vivido esta primera parte o estos días de la catequesis y continuarán, ¿sí? Han escuchado al Señor, han escuchado su palabra, se han formado, se han dejado enseñar por Él y que ahora vienen a decirle: Señor, quédate con nosotros. Que hoy, igual que aquellos discípulos de Maús, vienen a decirle: Señor, quédate con nosotros. Queremos hoy comenzar a sentir el deseo de dejarnos alimentar por ti. Queremos alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre. Quédate con nosotros. Y queremos descubrirte detrás de ese pan. Queremos que nos abra los ojos para descubrirte presente detrás de ese pan y de ese vino. Ábrenos los ojos. Hoy venimos a pedirle al Señor que abra los ojos de estos niños para que hoy, al recibir el pan eucarístico, verdaderamente descubran a Jesús y puedan decir: ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Lo hemos reconocido al partir el pan. Y eso es lo que ellos testifican ante otros. Lo hemos descubierto, lo hemos reconocido al partir el pan, y esto es lo que hoy venimos a celebrar. El fruto de esta catequesis es eso. Las catequistas lo acercaron a la palabra, a la enseñanza, pero ahora es Cristo quien los alimenta y comparte el pan y se los da para que lo reconozcan a partir del pan. Esta es la razón de esta fiesta, es la razón por la cual todos venimos hoy contentos y alegres, porque se le van a abrir los ojos a estos niños y van a descubrir en esta primera comida, en esta primera Eucaristía, en esta su primera comunión, de ahí su nombre, vienen a encontrarse con el Señor y vienen a descubrirlo y vienen a encontrar en Él fortaleza, vida, esperanza, motivaciones. Pero quieren también transmitir esta experiencia como ellos, que se fueron a buscar a los otros apóstoles y a los otros discípulos que estaban con los apóstoles, con los 11, dice el relato. Habían otros discípulos reunidos con los 11 y ellos se agregan para decirles, para contarles, para escuchar en primer lugar cómo se le había aparecido a algunos de ellos, entre ellos Pedro, pero también para contarles a ellos cómo también lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la fiesta, esta es la alegría. Este es el proceso catequético que hoy llega a un punto culminante, que no es el último punto, porque continuará la catequesis posterior, que los llevará hasta otro sacramento, que es la confirmación, para profundizar y confirmar precisamente esa experiencia de Dios. Que hoy también
quienes hoy vienen aquí a acompañar a estos niños en este su primer momento de primera Eucaristía, primera comunión, para que sigan luego sintiendo hambre y sed de Jesús, para que sigan ese deseo de seguir descubriendo esa necesidad, de seguir reconociendo a Jesús y de seguir comiendo de su propio pan y de su propio vino, bebiendo su sangre y comiendo su cuerpo. Que hoy las familias también encuentren en esta una animación para recuperar el amor eucarístico. Que hoy también quienes hoy vienen a acompañar a sus familiares como vecinos y parientes sientan esta ilusión de decir: yo también necesito reavivar el amor a la Eucaristía. La he descuidado, la he abandonado, me he distanciado de esa mesa del Señor. Señor, que esta primera comunión a mí haga que renueve la mía y que sienta ese deseo de volver otra vez a ese alimento espiritual que es la Eucaristía, y que yo sea como ese otro discípulo que no tiene nombre y que diga: ese soy yo, que quiero descubrir y reanimarme en ese descubrimiento de ese a quien puedo descubrir como presente al partir el pan. Que podamos decir como esos discípulos: nosotros también lo reconocimos al partir el pan. Agradecer a los padres de familia por ese acompañamiento, por esa dedicación, por ese amor a sus hijos, que hoy se ve fortalecido en ese alimento espiritual que los hace ser mejores. Dar gracias a Dios por el ministerio del equipo de catequistas que han venido acompañando todos los distintos niveles. Aquí se ve recogido, porque no es solamente el nivel propio de los que hoy reciben la primera comunión, sino que aquí cerramos un periodo de participación de catequistas que han venido formando, capacitando, reflexionando la palabra con niños y jóvenes, y que hoy están también acompañando y animando y viviendo esta alegría de que su trabajo es un trabajo de servicio al Señor, es un trabajo de entrega a la Iglesia, es un modo de testimonio de que también lo han reconocido al partir el pan, y por eso son catequistas, porque lo descubrieron al partir el pan. Que todos podamos descubrir al Señor al partir el pan. Vamos ahora a ponernos en pie, los niños se colocan aquí al frente. Junto con ellos vamos a hacer esta renovación de las promesas bautismales. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar por Cristo nuestro Señor.
Presentemos nuestras súplicas al Señor. Vamos a responder: Señor, haz que perseveremos en tu amor. Señor, haz que perseveremos en tu amor. Por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, quien al pueblo a vivir la palabra de Dios, roguemos al Señor. Señor, haz que perseveremos en tu amor. Por los que gobiernan las naciones, para que se dejen guiar por Dios y busquen la justicia, el bien común y la paz, roguemos al Señor. Señor, haz que perseveremos en tu amor. Por todos los catequistas, para que bendigan todos sus esfuerzos y sepan dar el buen testimonio de vida cristiana, roguemos al Señor. Señor, haz que perseveremos en tu amor. Por quienes reciben por primera vez el cuerpo de Cristo, para que sigan perseverando en la fe, con la ayuda de los padres y padrinos, roguemos al Señor. Señor, haz que perseveremos en tu amor. Concede, Dios Todopoderoso, a estos niños por quienes hemos orado, la salud del cuerpo y del alma, y que te sirvan en todo el corazón y cumplan con toda la fidelidad que te han comprometido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos para que este sacrificio mío y también de ustedes, para que sea agradable al Dios que es Padre y que también es todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestras ofrendas resulten aceptables ante ti y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad, es justo y es darte gracias. Y es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte en cruz, nos presidiera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria.
Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó el pan de la mesa y dándote gracias te bendijo y lo partió diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vamos aquí. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó a que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Vamos a decir todos: Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos, Señor Jesús. Padre Santo, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa, que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. Hoy, en especial, te pedimos, Señor, por estos hijos tuyos. Alonso. Bien. Diego. Que hoy por primera vez invitas en este día a participar del pan de la vida y del cáliz de la salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad. Acuérdate también, Señor, de los que sufren, de los que viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles al Señor, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos hoy la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea con ustedes. Nos damos la paz. Uno de los signos más antiguos de la vida de la Iglesia, cuando comienza a surgir y las comunidades comienzan a tomar conciencia de la comunión, se llevaban la comunión de unas a otras y así vivían la fraternidad. Hoy vamos a ingresar, como se hacía en la tradición original, esta comunión lo vamos a expresar con los catequistas. Entonces cada uno de los catequistas echarán aquí en el vino, como signo de comunión eclesial, un pedazo del cuerpo de Cristo, para indicar que se sumergen también en su compromiso de ministras del Maestro en la enseñanza catequética. Pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Bien, ahora los niños vienen aquí a comulgar bajo las dos especies aquí en el altar. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. ¿Algún aviso? El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada sobre ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en la paz de Dios. En la mañana de resurrección, camina al sepulcro donde está el Redentor.
Ahora sí, ¿cómo se siente después de haber hecho la primera comunión? Feliz. ¿Te gustó? Sí, bastante. ¿Cuánto tiempo preparándose para esto? 5 años. Vale, sí. ¿Qué tiene que decir para este video que va a quedar para muchos años más? Eh, Súper contento. Súper contento y muy bonito todo.